Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este panel Mujeres y Religión, espacio de liberación o espacio de exclusión. En primer lugar, queremos agradecer el auspicio y la presencia de nuestra amada Iglesia Hermana, Iglesia Evangélica, aquí en este espacio, y también les damos la bienvenida a nombre de las iglesias de la Comunidad Metropolitana Pan de Vida. Así que gracias a todos ustedes por estar aquí. Quien les habla es la reverenda Margarita Sánchez de León. Soy ministra ordenada de las iglesias de la Comunidad Metropolitana. Actualmente mi responsabilidad en las iglesias de la Comunidad Metropolitana es asistir a nuestro obispo de la región de Iberoamérica en el desarrollo de nuestras comunidades en Iberoamérica. Fundamentalmente la iglesia de la Comunidad Metropolitana surge en el 1968 como un llamado especial de un pastor conocido como Troy Perry, respondiendo a la exclusión de homosexuales y lesbianas en un momento dado en el 1968, y también de aquellas personas excluidas de la Iglesia Católica por otras razones, como podían ser mujeres y también personas por motivos de que eran su estado civil como divorciadas. Así que la Iglesia de la Comunidad Metropolitana se funda inicialmente como un espacio de apertura para aquellos que habían sido excluidos. Hoy vamos a estar discutiendo un tema que esperamos sea un diálogo para que nos enriquezca y nos ayude a un proceso de transformación y nueva visión. Para ese debate, para este diálogo, nos acompañan distintas hermanas y compañeras. Nos acompaña la reverenda Esther Ruiz, pastora de la Iglesia Evangélica Española. Nos acompaña también Raquel Maya Vivarrena, portavoz de Redes Cristianas. Nos acompaña también Mar Grandal, que es presidenta de Católicos por el Derecho a Decidir, y Wani Peña de Nueva Magdala. Cada una de ellas se presentará al momento de iniciar su exposición. Sin embargo, yo quisiera que como parte de este diálogo nos guiara la reflexión de una mujer que posiblemente ustedes, compañeras, conocen, Ivonne Guevara, una brasileña. Ivonne Guevara tiene el honroso honor de haber sido silenciada por el Papa en un momento dado por sus posiciones con respecto al derecho de decidir de las mujeres, y también por sus posiciones teológicas con respecto a la mujer y la Iglesia, y el cuestionamiento de una teología fundamentalmente patriarcal. Así que yo creo que ella sería una gran compañía para nosotras en el día de hoy, y leo de Ivonne. Una simple observación empírica hace cada vez más evidente que la mayoría de las estructuras religiosas y la ética que surge de ellas tiene que ver con una conducta jerárquica, particularmente masculina, vigente en la vida social y familiar. Los deberes religiosos, la relación con las personas, el dominio del hombre en el orden doméstico y público fueron siempre definidos como comportamientos para toda la humanidad. Se trata, pues, de una visión jerárquica a partir de la cual el varón tiene poder sobre las cosas, así como Dios tiene poder sobre todo lo que existe. Dios, fuera de la naturaleza, es superior a los seres humanos. Impone su voluntad, determina los límites de comportamiento humano, legisla, castiga y salva. Las sin poder
experimentan continuamente la humillación simplemente por reclamar el derecho a existir con un mínimo de dignidad. Así entran muchas veces en el comercio político y religioso para subsistir, para mantener la vida, y la lucha por la pura sobrevivencia impide el espacio necesario de reflexión para hacer otro tipo de análisis. Con esa provocación, yo quiero que nuestras hermanas comiencen el tema. Cada una de ellas tendrá 10 minutos y como parte de lo que van a presentar antes de su exposición, ellas se presentarán a sí mismas. Así que sugeriría que iniciáramos, quizás, Mar, quisieras iniciar tú y después seguimos en este mismo orden. Vale. Pues, primero que nada, quería agradecer a la comunidad metropolitana, Pan y Vida, de que nos hayan invitado a Católicas por el Derecho a Decidir a compartir con todas ustedes una tarde del domingo pues esta charla debate. Agradecer también al público asistente, que un día soleado como hoy, a esta hora que estéis todas aquí, a la sexta también, que no es nada grato, ¿no?, a ocupar este espacio. Y dicho esto, me gustaría presentarme. Yo soy Mar, de Católicas por el Derecho a Decidir, soy la presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir. De Católicas por el Derecho a Decidir es un movimiento autónomo de mujeres católicas comprometidas con la búsqueda de la justicia social, el cambio de patrones culturales, religiosos existentes en la sociedad. Trabajamos fundamentalmente todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, y el punto más polémico de Católicas por el Derecho a Decidir es la defensa del aborto, la defensa del derecho a decidir, porque yo creo que nadie defiende el aborto, defiende el derecho a decidir de las mujeres. Las mujeres somos agentes morales autónomas con capacidad para decidir y para discernir todo aquello que tiene que ver con nuestras vidas. Ayer se celebró el día 8 de marzo con el lema en nuestros úteros no se legisla, nuestros cuerpos no se maltratan, nuestros derechos no se recortan. Fue una manifestación multitudinaria, un clamor por parte de la ciudadanía, y a la vez un toque de atención al gobierno del Partido Popular y a la jerarquía también, porque había mucha gente católica, mucha feligresía católica, que disienten de digamos que de la jerarquía católica en materia de salud sexual y derechos reproductivos. Nos preocupa profundamente todo lo que está pasando, porque los cuerpos de las mujeres están siendo controlados, están siendo oprimidos, están siendo ninguneados por parte de un gobierno totalmente totalitario y una jerarquía que está presionando, junto con la jerarquía también movimientos antielección, presionando para que las mujeres no puedan decidir, hasta el extremo y el punto de que nos tratan como menores de edad, nos tratan como mujeres locas para poder, no tenemos ningún derecho a decidir, van a tener que decidir sobre nosotras jueces, van a tener que decidir sobre nosotras médicos, psiquiatras, y esto va a ser un retroceso gravísimo si esta ley se lleva a cabo. Me gustaría decir que dentro de la Iglesia, dentro de que hay una jerarquía y cada vez hay más abismo, ¿no?, entre lo que es la feligresía de lo que dice la jerarquía, también surgen movimientos de liberación dentro de la Iglesia, movimientos que trabajan precisamente por la igualdad, por la justicia social, y esos movimientos son diversos. En el caso nuestro de Católicas por el Derecho a Decidir va un poquito más allá de otros grupos, porque sí trabajamos todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, algo que, cuesta a veces en algunos otros grupos trabajar este tema, ¿no?, porque hablar del aborto no es fácil, ¿no?, y sobre todo posicionarse del lado del derecho a decidir de las mujeres. También trabajamos todo lo que tiene que ver con diversidad sexual, de hecho estamos en contacto con colectivos de LGTB, tenemos alianza tanto con movimientos de redes cristianas, con Raquel aquí presente,
Compartimos con ellos espacios también, junto con el movimiento feminista, porque nosotros somos católicas y feministas, ¿no? Y tiene mucho que ver el catolicismo, o ser católica y feminista, porque ser católica por el derecho a decidir y apoyarnos en la tradición de la teología feminista liberadora, tiene mucho que ver con el feminismo también, ¿no? Pues son movimientos que buscan, ¿no?, esos cambios de patrones, esa deconstrucción, ¿no?, del patriarcado y también digamos que de esa búsqueda, ¿no?, de esa justicia social. ¿Me estoy extendiendo? No, cuando te queden 2 minutos yo voy a avisar. Vale. Bueno, pues decía, ¿no?, que tiene mucho que ver y tiene mucho que ver también con Jesús de Nazaret. Tiene que ver con Jesús de Nazaret porque Jesús de Nazaret fue un hombre que transgredió, un transgresor, un hombre que rompió las normas de aquella sociedad judía, una sociedad terriblemente patriarcal, una sociedad en la que las mujeres eran silenciadas, invisibilizadas, en la que él dignificó a la mujer, se acercó a las mujeres, dialogó con ellas. De hecho ellas fueron seguidoras fieles, ¿no?, desde el comienzo hasta el final. Estuvo precisamente cuando se aparece el resucitado, se le aparece a una mujer. ¿Y cuál fue la primera palabra que pronunció Jesús? Mujer. María Magdalena. Es curioso. Y sin embargo se nos excluye del sacerdocio dentro de la Iglesia Católica. Se nos sigue tratándose en la Iglesia Católica jerárquica. No hay democracia, no hay igualdad, existe la discriminación. Y voy más allá. Me gustaría, y yo le pediría, ¿no?, a nuestros obispos y al Papa Francisco, que cuando habla de pobreza, cuando habla de injusticia y cuando habla de desigualdad, que tenga en cuenta también la desigualdad, la discriminación que se está produciendo con las mujeres, y que tuviera también en cuenta las mujeres que en América Latina muchas de ellas se mueren por practicarse abortos inseguros, abortos clandestinos, porque es un problema de vida de las mujeres. Es un problema de que no se puede cuestionar la decisión de las mujeres, porque sabemos perfectamente cuáles son nuestras decisiones y cuál es el momento de nuestra vida en el que tenemos que interrumpir. A nadie le gusta interrumpir el embarazo. De por sí el aborto no es agradable para nadie, pero las mujeres, por múltiples circunstancias, porque son violadas, porque existe la discriminación y la violencia sexual. Entonces, desde aquí yo le pediría a los obispos que tuvieran, o sea, en su pastoral, que tuvieran en cuenta, ¿no?, y consideraran esa capacidad y autonomía de las mujeres para poder decidir, que tuvieran en cuenta también lo que son las familias, ¿no?, que no son heteronormativas, ¿no?, son hombres que quieren tener hijos, que se quieren casar, que quieren adoptar, mujeres que quieren adoptar, tener hijos, gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, y contemplar también esa otra realidad, ¿no?, y que no la excluya, porque todos y todas somos hijos de Dios, y todos y todas hemos sido creados y creadas para el amor de Dios. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a todas y todos. Pues buenas tardes. En nombre de Redes Cristianas también agradezco la invitación a participar en esta mesa redonda de esta tarde, que a mí me parece que el tema que habéis elegido es muy pertinente y muy interesante. Ojalá que la reflexión compartida que hagamos nos haga avanzar. Y simplemente digo, yo soy una de las portavoces de Redes Cristianas, somos 2 personas, una soy yo, pero en todo caso quería brevemente, más que hablar de mí, que luego diré algo, sobre todo me interesa que conozcáis, por si no lo sabéis ya, lo que es Redes Cristianas. Bueno, en España desde la época del Concilio Vaticano II se generó muchísima ilusión y mucha expectativa, ¿no?, en un cambio de la Iglesia más hacia los laicos, más hacia el mundo, y más democrática, ¿no?, que la Iglesia fuera más democrática, menos por estamentos y mucho más abierta a la modernidad y a los problemas sociales.
y de esa apuesta surgieron muchísimos grupos y movimientos, sobre todo también comunidades de base, inspiradas en el movimiento tan fuerte que hubo en América Latina, en Brasil en concreto y en otros países, y entonces se generó todo ese movimiento, pero estábamos, la verdad, que bastante un poco dispersos, y había habido muchos intentos de dar una voz común y de coordinarnos, y unos iban fracasando, más o menos, hasta que hace el año 2006, pues bueno, ya otro empeño más de juntarnos y de coordinarnos, pues parece que de momento va funcionando. Entonces se creó Redes Cristianas, tenemos una página web que es muy visitada y que podéis visitar, y os animo a hacerla, donde mostramos un poco nuestra identidad y noticias que son afines a nosotros. Tenemos una carta de identidad, una lista de colectivos, afortunadamente, de prácticamente todas las autonomías, y sobre todo tenemos una idea importante de transmitir de cara afuera a la opinión pública. Es decir, cuando se habla de la opinión de los católicos, el voto católico, nada, o sea, es decir, en todo caso es el voto de la jerarquía o el voto de ciertos sectores. Entonces, lo que queremos reivindicar continuamente es que dentro de la Iglesia Católica hay muy diferentes sensibilidades y opciones, como antes acabo de reflejar Mar, y entonces una de las misiones nuestras es periódicamente estar continuamente mostrando opiniones que se generan en otros ámbitos de la Iglesia Católica y que, sin embargo, los obispos nunca jamás reflejan en sus intervenciones, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, pues mostrar también que existe una realidad comunitaria, una realidad que sobre todo se basa en lo que se llama el sensus fidelium, ¿no? El sentido de los fieles, el discernimiento, que entendemos que entronca directamente con el cristianismo original, ¿no? Es decir, que no se trata de la doctrina cada vez más alejada de la gente, sino que es las comunidades creativas, inclusivas, fuertes, participativas, que se van coordinando, que se van aunando, que se van creando red, y va avanzando el cristianismo de esa manera, ¿no? Yo afortunadamente tengo la suerte de haber vivido siempre en realidades de iglesia que han sido igualitarias, es decir, que para mí es una gran contradicción de la Iglesia Católica y quizá de todas las instituciones, que con el tiempo se van torciendo, ¿no? El mensaje se va torciendo en este tema y en muchos otros, con lo cual nos encontramos con un mensaje de Jesús de Nazaret liberador, de igualdad, de participación, de ir a la persona sobre todo, y luego cómo se va torciendo la cosa, de manera que ahora podemos hablar de una Iglesia Católica que desde el punto de vista jerárquico está a años luz y atrasadísima de lo que son las realidades a veces civiles en el tema de la mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros desde dentro queremos cambiar las cosas. También hay gente que dice, márchate de allí porque no tienes nada que hacer. Eso me lo dicen a mí continuamente, supongo que a todos nosotros. No pierdas el tiempo, no tienes nada que hacer allí, esto no tiene remedio, salte, ¿no? O crea otra cosa. Pues bueno, algunos, no sé si locos o no, estamos intentando mantenernos dentro de la Iglesia Católica porque entendemos que hay una única Iglesia de Jesús, y lo que queremos es, pues desde ahí pues intentar, ojalá que demos pasos ecuménicos, que demos pasos interconfesionales con otras religiones, lanzando al mundo un mensaje que está muy enturbiado, ¿no? Porque a veces la religión se equipara desgraciadamente a algo retrógrado, a algo represivo, y qué lástima, ¿no? Porque los que creemos en el mensaje liberador de Jesús de Nazaret, tanto en las confesiones protestantes o en la confesión católica, todos, entiendo yo que todos apostamos por ese Jesús liberador, ¿no? Y que a nosotros, por lo menos a mí, y creo que a todos, nos ayuda a vivir de una manera más plena. Entonces, yo he tenido suerte de estar siempre en ambientes comunitarios o familiares también, donde la igualdad de la mujer ha sido una realidad, pero desgraciadamente no lo es en muchas partes, ¿no? Y por eso, pues, para mí tiene pleno sentido que continuamente estemos insistiendo en esa realidad que todavía falla por muchísimos aspectos. Con este Papa se ha abierto una gran expectativa. No sabemos todavía dónde va a ir a parar, porque de momento son intuiciones, gestos, promesas. Es verdad que la Iglesia sigue sin cambiar en este tema, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos años, ¿no? O sea que dentro de los católicos de base, que estábamos ya siempre pensando que hay que ir en contra de los obispos, en contra del Papa, porque siempre, nunca hacen caso, ahora parece que se ha abierto una rendijita, ¿no? Y que lo que oímos de Roma no es lo mismo que oíamos con Juan Pablo II ni con Benedicto XVI. Pues ojalá que los obispos de todo el mundo tomen nota de
cambio que parece que el Papa Francisco está impulsando. Y aunque es verdad que en el tema de la mujer no es donde más se está destacando, se está destacando más bien en otros temas que también son importantes, pero nosotros desde luego no vamos a dejar de decir lo de siempre, ¿no? Ojalá que sea a la vez que el Papa, y si no es a la vez que el Papa, pues lo seguiremos diciendo igual, ¿no? Entonces, bueno, supongo que luego tendré ocasión de intervenir después, pero en todo caso yo sí quería manifestar, pues por una parte eso, que Redes Cristianas está totalmente a favor de que la Iglesia se convierta en una Iglesia de iguales, una Iglesia democrática y una Iglesia donde lo comunitario, donde ese discernimiento y ese avance se base en ese avance de las comunidades de los católicos y las católicas, y eso sea una realidad. Eso no quita para que haya teólogos, no quita para que haya obispos o lo que sea. Nosotros no estamos nada contentos con esta jerarquía, sino más bien vamos a favor de un reparto, como era al principio de los cristianos, los ministerios, ¿no? Los ministerios laicales, que en un caso podrían ser ordenados o no, pero en todo caso mucho más basados en lo comunitario y en la igualdad, y no tanta separación como desgraciadamente con los siglos ha ido ocurriendo. Entonces, en ese sentido, pues en esta mesa yo por lo menos quiero reivindicar esa liberación que desgraciadamente deberían ofrecer las religiones, y que hay que reconocer que en muchísimos casos pues hay personas que no lo viven así porque no les dejan, ¿no? Porque la realidad en la que viven es sumamente patriarcal, o sumamente opresiva y sumamente contraria a que las mujeres puedan desarrollarse como personas y como creyentes. Y yo ahora de momento tampoco voy a decir más, ¿no? Oh, vale. Okay. Hermanas. Bueno, yo soy Esther Ruiz de Miguel, soy pastora de la Iglesia Evangélica Española. La Iglesia Evangélica Española es una comunión de congregaciones de las iglesias reformadas históricas del siglo XVI, es decir, dentro de esta comunión de congregaciones están los metodistas, presbiterianos. Al ser una minoría aquí en España, pues por eso estamos más unidos y en comunión, ¿no? Pero claro, yo quisiera hablar un poco ante la pregunta espacio de liberación o espacio de exclusión, en el caso, digamos, dentro de la iglesia mía, y yo como pastora. Ante esta pregunta, lo primero que se me ha ocurrido, que yo he pensado, se me ha venido a la cabeza, es ese gran pecado que tenemos el ser humano, que lo podemos leer en los relatos de la Torre de Babel, donde se nos enseña que no podemos competir con Dios, y que no podemos intentar ser más que Dios, porque eso lo único que nos podría llevar es a las divisiones, a todo tipo de desuniones, y finalmente, claro, llegamos a la desigualdad entre unos humanos y otros. Dios creó al ser humano, Adán y Eva, ambos representan un origen común para la humanidad, con lo que nadie puede considerarse por encima de unos de otros. Creo que el ser humano se necesita, y se necesita mucho. Hemos sido creados para convivir, hemos sido creados para compartir, y sobre todo compartir las maravillas de los colores de esta creación que Dios nos ha dado. Pienso que la historia de Génesis es una razón de ser, del ser de la humanidad, y la historia de Babel es una ruptura del ser de la humanidad, cuyo fin es la usurpación del lugar de Dios. Una de las consecuencias de esta ruptura, bueno, pues hay muchas consecuencias, y más viendo tanto racismo, tanta xenofobia que estamos viviendo todos, o los que estamos aquí. Pero una de las grandes consecuencias, que es a lo que estamos hablando, es la ruptura que apunta a la mujer. El tiempo y la historia nos aporta cómo ha sido considerada la mujer en toda la historia: un ser débil, impura, pasiva, un recipiente de semilla que no tiene cerebro ni para pensar, y podrían decirse un montón, etcétera. Y aún así, por el bien de la sociedad, pues resulta que hay que someterla.
Esas son las consecuencias de esta gran ruptura. Yo, como mujer nacida en el seno de una familia protestante, evangélica, se me enseñó siempre a amar a Dios y amar al prójimo. Me he resistido a creer en Dios, que me creó a mí mujer. ¿Y cómo es que Dios me crea a mí mujer? ¿Para qué? ¿Para eso? ¿Para que sea yo impura, débil? Dios es malo. Eso es lo que yo me he planteado mucho. Había muchos textos de la Biblia, leyendo la Biblia, que no he entendido, que no entendía. Así que decidí meterme en el Seminario Evangélico Unido, que ahora es una facultad, y intentar, pues como oyente, verificar todo esto de los textos que yo no podía comprender, para qué Dios me ha hecho a mí mujer. Y en el seminario, como oyente, y poco a poco fui entendiendo, claro que fui entendiendo, que la estructura social de aquel tiempo que estoy leyendo la Biblia, en aquel tiempo era una estructura patriarcal. Que leer la Biblia no se podía leer sin leer su contexto de la Biblia. Que la mentalidad semita no es la mentalidad que nosotros tenemos hoy por hoy. Es más, al leer la Biblia no vi ni un texto en la que Jesús desprecie a la mujer, para nada. Al revés, él afirma que el varón y la mujer no son más que una sola carne, es decir, afirma que son solidaridad entre los sexos. Estoy convencida que la dignidad ante Dios quiere decir que todos los seres humanos están dotados de valor, que es inestimable, y que un día esta noción del sexo, dichoso sexo tan obsesivo que tenemos en nuestro mundo de hoy, llegará a disiparse. Jesús, además, cura, alimenta, dialoga, pero todo eso con seres humanos, y jamás dio mayor importancia a la diferencia de sexos. Él lo hacía por igual, igualaba a todos. Ser varón o hembra es una de las particularidades de la persona, o no es la persona misma, ni la totalidad de la persona, ni de su cuerpo. Tener claro esto me hace creer que el valor principal y la dignidad del ser humano trasciende estas distinciones. El ser humano es creado a imagen de Dios. Jesús habló a lo más humilde de la humanidad, que no es el sexo, porque Jesús no habló al sexo, sino a la persona misma, a su conciencia, que es la identidad final de nosotros. Además, cuando vas a los evangelios y observamos el trato que Jesús tenía con las mujeres, es impresionante el conocer el contexto histórico y la idea que definía a la mujer en esa época, porque Jesús, hablar con una mujer, se la estaba jugando. Las mujeres discutían con él, le interrogaban, se le resistían, razonaban, tenían un comportamiento totalmente libre y digno. Estas mujeres que acompañaban a Jesús lo hacían por voluntad propia, como señal de liberación o de libertad. Y yo, como mujer viviendo en esta época, me identifico plenamente con ellas, y quizás quiero seguir a Cristo por voluntad propia y porque me siento libre. Yo estoy al servicio de la Iglesia Evangélica Española, como antes he dicho, como pastora. Ejerzo este ministerio en un espacio que, lógicamente, tengo que decir que es un espacio de liberación. En la iglesia mía, la mujer puede ser pastora, puede ser presidenta de los diferentes consejos, de presbiterios, de lo que sea. La mujer
tiene su espacio igual que el hombre, ya que para la Iglesia protestante reformada uno de los principales de los principios es la sola gracia, es decir, todo viene de Dios. Dios llama a sus siervos sin distinción y en igualdad entre varones y hembras. Luego, la mujer y religión, visto como religión institucional, por lógica en el campo protestante podría decir que el espacio es de liberación, porque tanto los hombres como las mujeres trabajamos al servicio de nuestro Dios codo a codo. Gracias. Juan. Hola, soy Juani, de Mujeres Homosexuales Cristianas Nueva Magdala, pero pertenezco también a Mujeres y Teología de Madrid, y deciros que yo la presentación la hago, pero han contribuido más personas para hacer esta presentación. Entonces quería empezar por algo que me mandó mi compañera María Luisa y que ha hecho José Manuel Valverde, y creo que es de justicia, ya que estamos hablando de las mujeres. Y es algo muy cortito que habla de las mujeres en la Biblia y dice: Noemí, Ruth, Ana, madre Samuel, Hulda, profetisa, Judith y Esther, mujeres ilustres del pueblo al que perteneciste, Señor, Isabel, madre del Bautista, las que te acompañaron al pie de la cruz y fueron las primeras en dar testimonio de tu resurrección. Priscila y Junia y Febe, que tanto colaboraron con Pablo, y sobre todas ellas María, la madre y nuestra madre, la madre de Jesús y nuestra madre. Con estos precedentes, en estos países cristianos, la mujer es un Lázaro esperando las migajas caídas de la mesa del varón. Queremos que en la familia de Dios no haya ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, varón ni mujer, que la imagen y semejanza del Padre no es solo de varón, sino el ser humano en su doble faceta de varón y mujer. Partiendo y teniendo presente a las mujeres de la Biblia, todos o casi todos los que estamos aquí somos creyentes, quería tenerlas presentes, ¿no? Hasta el punto de que en algún momento a Junia se la llamó Juno, ¿no? Por aquello de no es mujer sino varón quien tiene el protagonismo. Y entonces, preparando esto, entré en vuestra página y veo los comentarios que hace la gente con respecto a este encuentro, a esta charla, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo no vamos a estar donde estamos con estos comentarios como: no puede haber comunión de la luz y las tinieblas, pero aquí solo se ven tinieblas? Margandán, no eres católica porque no sigues las enseñanzas de la Iglesia Católica, estás a favor del aborto y que el feto no es una persona, y estás a favor de la ordenación de las mujeres, o sea que no te puedes llamar católica. Nos dicen que en estos actos hay mucho de noticia y mucho de rosa, y en muchas ocasiones algo a la vez. Hay quien dice que no comparte el ecumenismo, pero sí apoya la iniciativa. No sé yo cómo es esto, ¿no? Pero bueno, sí veo en todo esto algo de esperanza, que dice que en medio de este debate, sentado a la mesa con todas ellas y ellos, seguro que estará el Señor que nos está iluminando. En medio de todo esto, seguimos avanzando para preparar, y aparece en el Evangelio la cizaña, ¿no?, dentro de la cosecha. Yo esto lo tomo como que siempre que vas avanzando vas encontrando las malas hierbas, claro que sí, y eso lo sabemos muy bien, bueno, en todos los colectivos, pero en el colectivo LGTB especialmente. Damos 1 o 2 pasos para adelante y vuelves a retroceder 1 y medio para atrás, porque aunque legalmente estamos avanzando, sí es cierto y verdad que socialmente queda mucho por andar, pero bueno, vamos a quedarnos ahí recogiendo por lo menos
esos poquitos granitos de trigo que nos van quedando para poder ir alimentándonos y seguir avanzando, ¿no? Hace unos días, un mes, ha habido en la Asociación Mexicana una reflexión teológica y me gustaría compartir con vosotros lo que dice doña Francesca Gargallo, que desde la filosofía, las letras y el feminismo, hablo también como desde Mujeres y Teología y la teología feminista, porque cada grupo, como lo que ha dicho Mar, ¿no? Ellas defienden una postura, Mujeres y Teología no defienden la contraria, sino que todas y cada uno de los grupos feministas y del movimiento feminista tenemos nuestra identidad, y no es ni mejor ni peor, sino la riqueza de todas que nos va haciendo crecer y construir el reino. Entonces, una de estas feministas, y además teóloga, que yo no soy teóloga aunque esté en Mujeres y Teología, desde la filosofía, las letras y el feminismo descubre la necesidad de construir una teología política dialogal entre mujeres que se reconocen en su diferencia, que rechazamos las jerarquías discriminadoras que produjeron las racializaciones coloniales, esclavistas y jerárquicas de clase que se sienten responsables de nuestra buena vida en relación con la buena vida de todas. Lo importante y fundamental, sobre todo en la teología feminista, en la teología de las mujeres, los hombres también lo intentan, pero les cuesta, y es lo de reconciliar. Al punto de, os pondré un ejemplo, el otro día intentando hacer el manifiesto del 8 de marzo, se intentaba consensuar, no por mayoría, sino porque intentáramos estar todas de acuerdo. Al final se llega al consenso, pero tiene que ser por voluntad de todas. Si llegamos y ponemos la mano encima y decimos o esto es así o no se hace, al final no se hacen las cosas. ¿Se puede tardar más? Claro que se tarda más, pero creemos que lo importante es reconciliar, ¿no? Y en medio de todo esto, ya me voy a centrar un poquito más en el colectivo LGTB, que las cosas no son diferentes a como son en la sociedad civil, podríamos decir, o mayoritaria heterosexual. También tenemos nuestras diferencias porque, bueno, nuestra educación está ahí, la educación de los chicos está ahí, la nuestra también, y son muchos siglos de patriarcado. Y es imposible no, muy difícil que se llegue a esa igualdad que todas y que todos queremos en nuestra sociedad y nuestro colectivo. Decimos que en nuestro colectivo LGTB hay poca gente creyente. No es que haya poca gente creyente, es que desde la jerarquía se han ocupado muy mucho de excluirnos. Pero además con el agravante de que la gente de a pie ha escuchado tanto a la jerarquía que nos excluyen. Nos excluyen en el sentido de, bueno, ¿cómo puede ser creyente seguir el Evangelio y tener una relación con una mujer o con un hombre? Pues sí, porque el Evangelio solamente es uno. Amaos los unos a los otros. Y luego, por otro lado, creo que fue Pablo el que dice, ¿fue Pablo o Agustín? Da igual que lo dijera, ama y haz lo que quieras. Agustín. Quiero decir que al final donde nos resumimos es en el amor. Y si yo soy feliz con la persona que tengo a mi lado, puedo hacer feliz a todos los demás. Pero si yo voy creciendo desde la dificultad, a quien tengo al lado le haré la vida mucho más difícil. Yo creo que es por empatía, ¿no? Y bueno, solamente pedimos que se nos respete, ya no que se nos entienda, porque bueno, cada uno, vuelvo a la educación, hemos recibido la educación que hemos recibido y puede ser difícil entenderlo, pero por lo menos respétame. Con respecto al Papa, el titular nos ha beneficiado muchísimo,
eso de yo no seré yo quien juzgue a nadie, pero me remito, quiero decir, si seguimos leyendo la entrevista, en mitad de la entrevista le siguen preguntando y dice, yo me remito a lo que dice la doctrina. ¿Qué es lo que dice la doctrina? Señores, esta gente no puede tener relaciones. Bueno, las puede tener, pero siempre y cuando no se sepan, siempre y cuando... Quiere decir que como titular nos ha venido muy bien para la gente que no sigue leyendo el texto, para la gente de a pie, ¡qué bien! Pero tenemos que profundizar nosotros ahí un poquito y a ver si desde las pastorales podemos conseguir llegar a que eso se elimine de la doctrina, ¿no? La parte homosexual como la parte de que la mujer no pueda ejercer el sacerdocio, ¿no? Y bueno, como me han dicho que 2 minutos, pero son 2 meses más cómodo que pregunten. Ahora es el momento que los quiero invitar a hacer preguntas, pero y también nos va a dar la oportunidad de que las hermanas puedan enriquecer lo que han dicho. Sin embargo, yo quiero recoger algunos puntos que ustedes entre todas han presentado. Primero, casi todas de una manera u otra han dicho que las mujeres y algunos sectores en la iglesia cristiana, en la religión cristiana, hemos estado invisibilizados o sin voz. Esa es una de las primeras cosas que continuamente han mencionado. Segundo, han mencionado que como parte de esa invisibilización, una gran responsabilidad es de la estructura eclesiástica, es jerárquica. Y se hizo un planteamiento de una iglesia horizontal. También mencionaron ustedes la importancia de deconstruir el discurso religioso, tanto el aportado por la tradición como el que encontramos en los textos bíblicos, reconociendo que en el texto bíblico también hay esencia y presencia de una estructura patriarcal excluyente. El otro asunto que ustedes mencionaron fue la importancia de rescatar en el texto bíblico aquellas voces que la tradición ha dejado escondida y que no ha presentado con tanta fuerza y que están ahí. La otra cosa interesante que escuché aquí decir fue que cada grupo de mujeres tiene su identidad, lo cual me refiere a que quizás estamos hablando no de una teología, sino de teologías, con ese, una pluralidad. Entonces, con estos asuntos que ustedes han empezado a plantear, yo quisiera que ustedes continuaran este diálogo con sus preguntas y comentarios. Lo único que les pido es, por favor, sean breves en su comentario, vayan al punto en sus preguntas, ¿vale? Así que está abierta la mesa para recibir las preguntas. Tan tímido. Lo tiene todo claro, eso bueno, pues pueden entonces, aportar también. Si lo tiene todo claro, entonces aprovechamos una ronda nosotras. A mí me gustaría preguntar a evangelista que es una iglesia que avanza mucho hacia la mujer, pero con los homosexuales, ¿cómo los recibe? A la homosexualidad, hombres y mujeres homosexuales. Pero como pastores o sí. iguales, o sea, en la iglesia, digamos, reformada protestante, que también hay que tener en cuenta que es a nivel europeo, y a nivel europeo la cuestión de homosexual está mucho más avanzada mentalmente, ¿no? Entonces las iglesias protestantes lo llevan de otra forma, pero son aceptados para pastores
o para cualquier otro oficio dentro de la Iglesia, y aquí en España tenemos pastores o laicos, miembros de consejo o presidentes. Ya he dicho antes, trabajamos codo a codo, lo que más importa es la persona, el ser que somos. Esa diferencia del sexo pues hay que dejarlo un poquito al lado, vale más la persona. Sí, creo que por acá. Sí, mi nombre es Junia, soy cubana, llevo muy poquito tiempo acá y para lo que estaba diciendo no recuerdo mucho su nombre. Yo vengo de trabajar como facilitadora del programa de género que tiene el Consejo de Iglesias en Cuba. Y nosotros también nos reprimimos muchísimo porque a veces sentimos como que hay retroceso, o sea que teníamos retroceso con la cuestión de género. Y sobre todo la cuestión de gays, lesbianas, porque tuvimos hace muy poco con el Consejo Latinoamericano de Iglesias, con CLAI, tuvimos sobre derechos sexuales y reproductivos, y uno del presidente de los morados en Cuba decía, mira, sobre ese tema no nos vamos a poner de acuerdo. Y la alegría que nos daba era, ok, no vamos a estar de acuerdo, pero tú estás presente y estás escuchando. ¿Verdad? Y eso también ya es una manera de avanzar. Lo que quiero decir es, siempre hay retroceso y siempre parece que no estamos avanzando, pero nosotros con estos talleres que dábamos un poco interactivos y esto sobre género, sí avanzábamos porque ya teníamos presencia de mujeres pentecostales, mujeres de iglesias muy conservadoras, con una lectura teológica muy fundamentalista, que se sabe que así no se avanza tanto, sí se avanza aún cuando uno cree que no. Y la presencia de aquellos que dicen no estoy de acuerdo, al menos escuchando, eso también es un avance, solo que dejarte esa experiencia. ¿Un comentario de ustedes sobre eso? Sí, no, y de hecho, hace 3 años era impensable, pero impensable, que hoy pudiera haber aquí una mujer homosexual compartiendo una mesa sobre, me gusta más llamarlo espiritualidad que religión, por aquello cultural, ¿no? En una mesa de espiritualidad que además sea tan plural y que sea una mujer homosexual la que esté hablando y no un hombre homosexual. Es lo que decía antes con respecto a la cizaña y el trigo. De acuerdo, avanzamos paso y medio, pero ahí quedan 3 granitos y vamos avanzando poquito a poquito, con mucha paciencia, gracias también a que mucha gente se ha quedado por el camino. Y hay que reconocer y valorar y agradecer todo ese trabajo que durante muchísimo tiempo ha estado haciendo mucha gente en la sombra, en la clandestinidad, y que se han quedado o enfermos o muertos o sin trabajo, y toda esa gente hay que agradecerles, y públicamente son personas con nombres y apellidos. Es decir, estoy hablando de hace 3 años, hubiera sido impensable. Hay que quedarse con eso, con la parte positiva, que es lo que nos queda. Sí, yo al hilo de lo que tú estás diciendo se me ocurre, estaba pensando en, para mí la importancia que tiene que todas nosotras aquí también nos hemos comentado, excepto tú, que precisamente como eres de la Iglesia Evangélica, en la Iglesia Católica tenemos un peso terrible, es una losa, ¿no? Y por eso hablaba yo también de la deconstrucción. Y hablábamos, y a mí me parece importante que lo que hay que rescatar es la esencia, ¿no? La esencia del cristianismo, ser proféticas. Pero yo sí que me gusta decir, porque a todas nos preguntan, ¿cómo puedes estar ahí? Si piensas como piensas, o sea, es una batalla, fuera y dentro. Dentro porque no te comprenden los conservadores y conservadoras, y fuera porque no te comprenden los movimientos feministas o los movimientos de la calle. Y tú dices, bueno, estoy aquí porque yo rescato la tradición. Y dices tú, ¿pero qué tradición? Sí, bueno, pues tenemos tradición. Pero me gusta también lo que dice Juani, y yo incido mucho en la espiritualidad, porque la espiritualidad también es laica y trasciende, y la religión lo que ha hecho ha sido encorsetar y encarcelar la espiritualidad
de manera que nos ha compartimentado, mientras que la espiritualidad trasciende, ¿no? Y cuando tú estabas hablando al principio de Ivonne Guevara, que a mí me fascina, yo la conozco personalmente y además la conocí en un momento de una crisis de fe que tuve yo muy buena, porque pues me ayudó a, pues eso, a comprender más cosas. Y recuerdo que hablando con ella, a mí me gusta mucho cuando habla de diosar. Ivonne Guevara habla de diosar, dice que cada uno y cada una de nosotras tiene a Dios dentro, ¿no? Y cuando decide en cualquier cosa de la vida está diosando, ¿no? Y Dios diosa con esa persona. Dios está y habita en cada uno y cada una de nosotras. Y me fascina, ¿no? O sea, esa deconstrucción que ella hace, ¿no? Del patriarcado, ¿no? De la religión y de los textos. Y eso, o sea, me parece importante hablar más ya de espiritualidad, de romper con normas o sea, en la religión, o sea, es que además está metido en el código, ¿no? Genético también, la religión, incluso gente que no es creyente, está ahí como una genética, ¿no? Y que nos impide a veces pues, abrir, ¿no? O sea, como yo tampoco entiendo, decías tú, yo no entiendo tampoco cómo es posible que Dios si nos ha creado, ¿no? Por un acto de amor, y cómo es posible que nos haya relegado lo último, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Es que a mí no me entra tampoco ese concepto. Y bueno, tal vez porque no es un concepto, Dios es eso más. Nada más. Gracias. Ramón. Me llamo Ramón, yo soy sacerdote católico, miembro de Crismón, de la Asociación Cristianos Homosexuales de Madrid. Felicitados por la mesa redonda y felicitados también por el tono. Cuando hace unos días manifesté a algunos miembros de mi asociación que venía a esta mesa redonda, algunos dijeron, ¿y vas a ir? Sí. Es decir, ¿por qué ese tono? Porque pensaban, ya verán, va a ser un espacio de mujeres con un tono feminista, reivindicativo, en el cual nos van a machacar a los hombres. Entonces, ahí no voy, ¿no? Y me ha gustado que ese no ha sido el tono, ¿no? Es un tono reivindicativo, como es justo, pero no ha sido ese tono tan agresivo y tan beligerante que a veces a los hombres nos chirría, ¿no? Por lo cual también hay que felicitarlos. También como crítica positiva, y perdonad, soy una persona en sentido muy crítico, me hubiera encantado que en la mesa hubiera habido algún hombre, ¿no? Porque parece que estamos como en dos bandos, ¿no? Las mujeres que estáis en la mesa redonda y los varones, ¿no? Pero como fue la experiencia positiva de algún hombre que trabaja con mujeres y apuesta también por la inclusión de la mujer en todos los ámbitos. Dicho todo esto, con respecto a las preguntas, manifestar varias cosas. A mí me gustaría que la pastora Esther, es decir, como sacerdote, que no tengo aún la suerte de tener una mujer sacerdote conmigo, es decir, desde su experiencia y de otras pastoras en la Iglesia Evangélica, ¿qué es lo específico, si hay algo específico, o qué valores o actitudes o de la lucha reivindicativa de la mujer ha aportado al ministerio, ¿no? Es decir, ¿qué puede aportar la mujer, o qué está aportando la mujer, en este caso a través de tu iglesia, a los ministerios, ¿no? Porque bueno, yo creo que es una experiencia positiva también para aquellos que, es decir, no tenemos la experiencia de trabajar en el mismo ministerio con mujeres. En segundo lugar, bueno, pues felicitarme por Juani, una mujer homosexual cristiana que está en la mesa, es decir, pero bueno, yo más que una pregunta a Juani, es un reto mutuo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos avanzar en Madrid, en las comunidades cristianas inclusivas en Madrid? Es decir, para que homosexuales, hombres y mujeres, podamos trabajar más en común. Yo creo que ahí aún falta, y la verdad es que no sé qué podemos hacer para trabajar más unidos, ¿no? Por un lado estamos los gays, por otro lado están las lesbianas, los homosexuales, y ahí es verdad que yo creo que falta un espacio de trabajo, de experiencia comunitaria, de fe compartida, de teología común. Sí, esas dos preguntas.
Gracias. Bueno, tú me preguntas que qué es la aportación de la mujer pastor. En primer lugar, de sacerdote, yo no soy sacerdote, yo soy un pastor, sacerdote. Sí, creemos en el sacerdocio universal, el protestantismo, ¿no? Pero sería un poco qué es lo que está aportando una mujer a tu ministerio, pues no... Una mujer, lo mismo que un hombre. O sea, antes lo he dicho, nosotros como trabajamos codo a codo, quizá a mi ministerio, yo me encanta poder estar con mujeres también, pastores. Es más, con las que estoy aprendiendo mucho, y tengo que decirlo, es con mujeres que han estudiado su teología, han presentado sus tesinas, católicas, y lo que pasa que las desestiman sus tesinas, y porque claro, no las van a hacer sacerdotes. Entonces con ellas son las con las que más he aprendido, porque realmente parte de mi biblioteca es precisamente de ellas. Pero esto no es la pregunta es que qué es lo que aportamos. Yo creo que la mujer pastor ha tenido una lucha muy fuerte dentro también de la Iglesia protestante, y ha ido dando pasos despacito, y quizá yo los pasos que he podido dar aquí en España delante de mí, pues me parece que había 3 mujeres que las habían ordenado. Han ido, algunas desaparecido, o sea, dejó la pastoración, pero realmente las bofetadas que yo me puedo dar, porque no todo puedo decir que es tan color de rosa, digamos, cuando estás trabajando. Cuando estás trabajando en una iglesia tienes también metido un poco la cizaña. Entonces también al ser mujer, en España se ve el prototipo de hombre, cura, sacerdote, pues también el prototipo de hombre, pastor. Entonces siempre ha habido pastores, hombres. Entonces cuando llega una mujer, pues no todo el mundo puede ir aceptándola, pueden criticarla, ya un poco la forma en que viste o cualquier cosa. Entonces yo he ido rompiendo quizá algunas cosas. Se han ido acostumbrando la feligresía a ver mujer pastor, y pienso seguir rompiendo porque vendrán otras detrás mía. Y bueno, eso ya se habrá pasado. Creo que lo que aportamos las mujeres es lo mismo que aportan los hombres. O sea, aportamos igual, estudiamos lo mismo y hacemos lo mismo. Lo mismo que hace un hombre, tanto dentro de la predicación como de los sacramentos, como de lo que uno puede hacer a nivel de, yo no me gusta decir cura de almas, pero sí, consejos o lo que sea. Aportamos igual. Bueno. Tú lo has dicho, Román. Vamos a ver, cuando a los compañeros de Crismón les has dicho que venías a la mesa redonda, se ponen hechos unos energúmenos, sobre todo un 70%, que lo que te vas a encontrar son mujeres vehementes, beligerantes, gritando feminismo en contra de los hombres, patatín, patatán. Y entonces, como ese tema nos lo conocemos, o lo conozco como fundadora de Crismón, los que me conocéis sabéis que no es ese el tono, pero hay una gran mayoría en Crismón, en cristianos homosexuales de Madrid, que son muy tradicionalistas, y el otro 30% sabéis que yo no comulgo con esa manera de celebrar, con la manera de trabajar. De hecho, yo soy una de las de huelga de bancos de las iglesias. Yo creo en una iglesia circular y horizontal, donde todas las personas de la comunidad compartan y presidan esa cena del Señor. No me voy a meter en teologías porque son charcos los que no me quiero meter, pero todos sabemos, y sobre todo los que habéis y las que habéis estudiado teología, muchas de las cosas son inventos para seguir con el poder y para, en nombre de la tradición, seguir teniendo al pueblo ahí abajo y el presbítero aquí arriba. Y lo sabéis mucho mejor que los que estamos a pie. Entonces, desde esa iglesia circular y horizontal es de donde yo quiero trabajar, perdón, yo no,
las mujeres de Nueva Magdala queremos trabajar. En Madrid somos poquitas y sabéis que cuando hay algún acto o alguna historia con las diferencias que tengamos o dejemos de tener, las dejamos aparte y compartimos el trabajo. De hecho, estamos aquí y yo creo que estamos todas a una. ¿Por qué no hay hombres aquí? Pues porque, señor, hay un día al año que es el Día de la Mujer y se ha hecho una mesa de mujeres. Que el día 18 de junio se hace otra mesa de mujeres, pues ya está, como si el 24 de septiembre se hace una de hombres. ¿Por qué tenemos que cuestionar cuando hay una mesa de mujeres? Todas mujeres. Caray, todos los días hay mesas redondas y la gran mayoría son hombres. Y aquí nadie se cuestiona porque es una mesa solamente de hombres. A que nadie se lo ha cuestionado. Y se está dando todos y cada uno de los días. Vosotros no sé, pero a las 7 de la tarde en Madrid, todos los días hay conferencias y mesas redondas. El que no la está dando, la está escuchando. Bueno, nadie se cuestiona cuando toda la mesa es de hombres. Sinceramente, ¿os lo habéis cuestionado alguna vez? Sí, todos son hombres. ¿Por qué no hay una mujer? Y nadie dice nada. Coño, ¿por qué no? O sí, quiero decir, no es lo normal. O sea, yo creo que esa pregunta ya no tendría que ser normal, el por qué hay mujeres y no hay ningún hombre. Igual que tampoco es normal por qué hay hombres y no hay ninguna mujer. Nadie se lo cuestiona, pues no nos lo cuestionemos. Simplemente hay 5 mujeres hablando de una realidad. ¿Cuál es la realidad? La mujer excluida en la espiritualidad de las jerarquías de las iglesias. Yo creo que es lo que tendríamos que cuestionarnos, nada más. No, si trabajamos más, menos, yo creo que trabajamos en el colectivo cristiano LGTB, que es donde Ramón iba en concreto. Yo creo que trabajamos cuando tenemos que hacerlo, luego cada uno sigue su camino, como una familia, cada uno en lo suyo, pero cuando hace falta estar, se está. Sea el Día de la Mujer, sea el Día del Orgullo, sea el Día de la homofobia, de la transfobia o de lo que corresponda, ¿no? Yo creo que estamos cuando tenemos que estar, independientemente de nuestras diferencias internas. Tengo acá un punto. Después. No, la hermana que... Ah, sí, perdona, tú mismo. Perdona, María. ¿Sí? Sí, ¿Ahora por favor. Sí. No, bueno, daros las gracias a las 4 por vuestro testimonio y en esa línea voy un poquito yo también a dar un poco de testimonio, ¿no? Porque pienso yo que es verdad que al hilo de lo que está diciendo Fanny, hay que dejar de cuestionar, es decir, no estemos todo el rato hombres y mujeres, estamos aquí para algo más, ¿no? Cuando hablaba Raquel, hablaba ella de su experiencia en una comunidad y en una experiencia rica. En ese sentido, eso ha sido mi experiencia también, pero no por eso he dejado de ver tanto dolor y tanta discriminación en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito social, sino también en el ámbito y sobre todo en el ámbito de lo religioso. También he visto en otras religiones, porque hemos tenido otras mesas redondas que tú recordarás, Juani, también las mujeres budistas están en pie de guerra, también las mujeres judías, es decir, que parece que el tema de la mujer es un tema que es que en un ámbito muy universal, pues parece ser que es un tema que que siempre hemos estado ahí con una losa encima, como decía Mar, ¿no? Yo en ese sentido, el tema de las jerarquías creo que ha sido funesto, sobre todo para la Iglesia Católica. Es decir, yo siempre digo que las pirámides están muy bien, pero en Egipto, por favor. En las pirámides estamos hartos. Y de curas negros todos cuando sale el Vaticano. Y esos mogollones de cónclaves, de curas negros, todos vestidos de negros, también. Es decir,
dar de una vez el paso de la religión a la espiritualidad, como decíais ahí también, en ese brevemente, yo creo que es algo fundamental. Y saber drenar el dolor, tanto dolor que la teología feminista no es ajena a ese dolor. Y eso se tiene que hacer en pequeñas comunidades, se llamen como se llamen. Entonces, saber drenar ese dolor y reivindicar algo que se nos olvida muy a menudo, la justa cólera que yo leo en Mari, que yo leo en Raquel y que probablemente Margarita también hablábamos antes, y en Esther y en Juani. Reivindicar la justa cólera como mujeres que vamos avanzando, que nos tenemos que liberar de muchos roles, de muchas mandangas y de muchas milongas que nos han colocado y que nos han contado, que eso han sido unos patrones que nos han venido dados porque Dios lo ha querido así. Vaya, o sea que eso ya se zanja la cuestión. Entonces yo pienso que todo lo que nos ayude a avanzar sabiendo acoger la sabiduría que somos, la imagen y semejanza que tenemos de un Dios que nos ama con locura. La imagen la tenemos, está en lo hondo y nadie va a manipularla, ni dañarla, ni ignorarla. Y la semejanza es lo que a mí me toca hacer a lo largo de mi vida, asemejarme a ese Dios que es Padre y que es Madre y que me quiere por encima de todo. Y entonces yo animaría o a lo mejor os haría la pregunta a jugar a ser brujos y brujas, que está muy bien ser brujas. ¿Cómo veis vosotros un poquito el futuro de 10 años, de aquí a 10 años, por ejemplo? Buena pregunta. Hermanas. Gracias. Para mí realmente la gran pregunta efectivamente es, como dice María Luisa, que no solamente es el catolicismo, sino me parece que es algo ahí de todas las religiones que pasa con las mujeres, ¿no? Y a mí la única respuesta que me das, sin ser experta por supuesto en casi nada, es decir que hay un tema debajo de control, ¿no? Y bueno, pues la mujer siempre, el tema de la mujer siempre va vinculado a temas relacionados con la sexualidad, a temas relacionados con la familia, a temas muy íntimos, a temas de, bueno, pues yo creo que históricamente siempre se puede decir que hay ese miedo también y ese afán de control. A mí la única explicación que me cabe, como que estemos en el siglo XXI y después de tantas vueltas que le damos, pues efectivamente a lo mejor lo más que conseguimos es una frase del Papa, como decía antes Juani, de ¿quién soy yo para juzgar? Pero claro, esa frase, que por una parte es un avance frente a otros papas, pero se queda cortísima, ¿no? Se queda cortísima de, bueno, ¿cómo puede ser que aplaudamos tantísimo esa frase que dijo en el avión de ¿quién soy yo para juzgar? Claro, se queda cortísima con lo que debería ser, y el tema de la mujer, obviamente, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que todavía estemos hablando? O sea, ¿cómo puede ser que todavía cuando la sociedad civil va mucho más delante, tan delante, por lo menos en los países en los que estamos ahora mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que la Iglesia todavía se esté pensando, lo más que llegan a decirte es que sí, que la mujer tiene un papel de dignidad, que hay que darle más papel? O sea, esas cosas que dices, bueno, pero es que claro, si lo miras desde fuera es realmente vergonzoso, ¿no? A mí me parece, de todas maneras, siendo un poquito optimista, que yo creo que necesariamente esto tiene que cambiar. O sea, que yo creo que hay cosas tan evidentes, que yo creo que necesariamente las iglesias, si quieren existir dentro de 10 años, yo creo que necesariamente hay ciertos temas en los que o cambian o esto se queda para 4 personas ahí. O sea, yo creo, ¿no? O sea, quiero ser optimista que con la perseverancia de mucha gente y con esa evidencia cada vez más clara de que la sociedad va por un lado, digamos, la feligresía va por un lado y ciertos grupos de la jerarquía va por otro, yo tengo esperanza de que esto cambie, pero desde luego mucho más lento de lo que nos gustaría. Vale. Yo creo que si no cambia, y creo que no va a cambiar, a las mujeres nos pierden.
Y nos pierde porque lo que estamos constatando en este momento, y sigo, yo insisto, ¿no?, con la ley mal llamada del aborto, porque no es del aborto, sino de salud sexual y reproductiva, porque pone, precisamente es una ley que pone el punto el acento más en la prevención. Nos pierde porque nos están criminalizando. O sea, lo que han dicho los obispos esta semana, 3 obispos, con respecto a las mujeres, y el aborto ha sido de juzgado de guardia. Comparar los abortos con los muertos de la guerra civil. Decir que esto es un holocausto es tremendo. O sea, no tienen ni puñetera idea. O sea, es que no conocen a las mujeres, no nos conocen. Y es terrible que en el siglo XXI estemos todavía, no con un retroceso de 30 años, sino que nos lleva al medievo. No se lo vamos a consentir. Las feministas no se lo vamos a consentir. Y otras mujeres que no son feministas tampoco creo que se lo vayan a consentir, ni hombres. Nos van a perder. Perdieron a los trabajadores en el siglo XIX, creo que fue. Y yo creo que es por lo menos la católica, lo que yo conozco de la católica. El abismo es impresionante lo que hay entre la feligresía y lo que hay de la jerarquía. Impresionante. Yo no confío tampoco, como no hay cámaras ni nada, pues lo voy a decir, yo no confío en este Papa. Creo que ha sido un Papa puesto de manera estratégica, o sea, es una estrategia geopolítica. Ha entrado muy bien, ha entrado, pues eso, hablando, teniendo ciertas manifestaciones y símbolos como muy de lavar los pies, pero está empezando ya, pues para mí, a sacar los pies del tiesto, por lo menos con esto de la ley. O sea, las declaraciones también, cuando han ido los purpurados a Roma hace escasos días, pues él también, indignado, ¿no?, con el número de abortos. Y eso hace mucho daño, ¿no?, porque curiosamente lo que ha hecho la jerarquía católica ha sido incidir en políticas públicas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de hombres y de mujeres. Siempre, conferencia de Cairo en 94, conferencia de Beijing en 95, lo ha hecho hace 2 años en Río, más 20, y sigue haciéndolo a día de hoy. Nos van a perder. Pero bueno, nosotras las mujeres nos llevamos reinventando desde que la historia es historia y resistiendo desde que la historia es historia. Muchas gracias. Voy a reconocer 2 turnos más porque ya el tiempo nos traiciona. Así que por aquí tengo al hermano Andrés, me parece, y tengo a Elena. Hermano. Sí, yo quería preguntaros si estáis de acuerdo todas brevemente con el derecho al aborto y cómo lo vivís eso como cristianos, si tenéis alguna pega como cristianas con el derecho al aborto, porque yo estoy pensando en María como madre que tiene que huir para dar luz a Jesús. Si hubiera abortado no habría nacido Jesús, y María como madre soltera. Entonces, ¿no pensáis que el problema está que realmente no se apoya, por otra parte, aparte del aborto, la existencia de madres solteras, de familias monoparentales, de familias homosexuales que tienen adoptados niños, niñas, que esa realidad de familias diferentes no se está apoyando tampoco por las iglesias, no se dice y bueno, también quería preguntarle a Margarita, que es mujer, pastora y lesbiana, si tiene que sufrir la misoginia de los hombres en la iglesia de la Comunidad Metropolitana. Jesús. Jesús, ¿dónde estás? No, es un hermano que se llama Jesús. Yo quiero comenzar a responder la primera pregunta que hiciste. Me voy a tomar ese privilegio de moderadora, ¿está bien? Entonces luego, Mar, tú me ayudas. Sí. Desde el principio me he manifestado. Yo voy a
contestar una cosita, sí. Bueno, pero sí, creo que... Primero, yo creo que lo que muchas mujeres estamos planteando y muchos hombres es el derecho a decidir. ¿Qué quiere decir el derecho a tomar la decisión cuando llevo a término el embarazo o no, o cuando también recibo? Por ejemplo, yo como mujer lesbiana, sabrás tú, que pocas veces tuve derecho a decidir a tener hijos. ¿Estamos? A Dios gracias, y por un milagro, como Sara, a mis 53 años, tuve mis 2 hijos, Oshai y Siboney. Pero los tuve contra un proceso social que me cerró las puertas a la maternidad. Y por eso yo soy una madre vieja. Sí, como Sara. Bueno, vieja no. Bueno, tengo 57, vamos. Y tengo mis 2 hijos de 4 años. Entonces, yo no tuve una posición del derecho a decidir. ¿Por qué derecho a decidir? Guevara dice muy prudentemente que es la sociedad quien aborta. ¿Por qué? Porque nos cierra a las mujeres esa posibilidad de decidir. ¿Cómo? Con la violencia sexual. Muchos de nuestros embarazos no son deseados. Con la falta de educación sexual, con el predominio del varón en las relaciones heterosexuales. Y la Iglesia, muchas veces, y voy a decir que en cierta medida, la mía también, abona eso porque no tiene unas políticas claras con respecto a el acceso a la salud sexual reproductiva de las mujeres y a su bienestar social. Recientemente, en el día de ayer, Amnistía Internacional sacó en su campaña del 8 de marzo una información que en realidad a nadie se lo podría creer. Tenía que ver con las mujeres en el contexto de Nepal. Mujeres en Nepal dan a luz. Por el contexto económico se tienen que ir inmediatamente a trabajar en condiciones insalubres, y eso ha producido una condición que ahora olvido el término médico, pero es la caída del útero. Sí, colapso. Exactamente, colapso del útero. Eso es debido a un sistema social y económico que genera eso. Así que, ¿abortan las mujeres? No. Aborta una sociedad que crea estas condiciones de desigualdad. Además, en esencia, el derecho es cuando yo quiero tener ese niño o niña, o cuando no estoy lista, por las razones que sean, y acompañarme en esa decisión. Que, por cierto, puedo dar fe de que cuando mujeres decidimos no continuar con un embarazo, es una decisión muy difícil, que nadie la puede juzgar. Sí, yo quería comentarte con respecto a lo que has dicho de María. María tenía 16 años cuando el ángel se le aparece y le pregunta si quiere ser madre. Le pregunta. Claro, sí.
y ella decide. Ella decide. Por consiguiente, sobra lo que tú has dicho que no abortaría, porque ya si decide que quiere, ya sobra lo del aborto. Bueno, ¿qué podría plantearse? No, ella le pregunta, el ángel se le aparece y le pregunta, y ella decide. No creo que Dios se le hubiera impuesto. Por otro lado, ni siquiera se lo pregunta a sus padres, se lo pregunta a ella, porque tenía 16 años. Y no se lo pregunta tampoco al varón, se lo pregunta a ella. Derecho a decidir. Derecho a decidir. No voy a incidir en lo que ella dice porque efectivamente, o sea, la conferencia de Cairo y Beijing hablan de los derechos sexuales y reproductivos. Es un derecho a elegir cuándo, cómo y con quién quieres tener un hijo, y es un derecho humano, fundamental, básico. Los más humanos de todos los derechos, fíjate, los derechos sexuales y reproductivos. Efectivamente, ninguna mujer se embaraza por abortar. Y por supuesto considero, y además nosotros luchamos, ¿no?, para que efectivamente haya un derecho sexual y reproductivo y se ponga el acento en la prevención. Pero es que resulta que los mismos que se oponen al aborto se oponen también a los métodos anticonceptivos. Y recuerden ustedes todo lo que ha ocurrido en África con el tema del VIH-Sida. Porque claro, condenar es condenar a muerte, ¿no?, a los seres humanos cuando tú estás prohibiendo un preservativo. Y eso lo hizo la Iglesia Católica. Y con los colectivos LGTB aquí, hace poco, a mí me decía, cuando comenzó el gobierno actual, eliminaron de cartera de servicios todo lo que tenía que ver con prevención también en enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Con el tema de las adopciones, es también una decisión de la mujer. Es una decisión. Lo que no se puede es presionar, como están haciendo colectivos o grupos que están recibiendo mucho dinero, por cierto, como son Red Madre, o Provida, o Hazte Oír, que están recibiendo mucho dinero para presionar precisamente a jóvenes para que tengan esos hijos. Tienen que decidir. Y la que tiene claro que quiere abortar lo va a hacer, con ley o sin ley. Y lo va a hacer, por eso es un problema de salud pública, y ahí interviene Naciones Unidas y la OMS, y es un problema porque genera muchas muertes. Y si no se mueren, tienen serias complicaciones con la vida, porque en un futuro, si quieren ser madres, no van a poder ser porque ellas desgarran los úteros. Con ganchos, con perchas, se desgarran los úteros. Y aquí, hace poco hemos tenido una acción delante del Ministerio de Justicia con la ruda o el perejil. Y no queremos, porque a nosotros nos importa la vida de las mujeres, de las personas. No sé si te he contestado a lo que quería. Yo, obviamente, desde el principio me he manifestado a favor del derecho a decidir. Y si eso quiere decir de abortar, estoy a favor del derecho a decidir si una mujer quiere abortar. Yo pondría los dos derechos en la mujer. Cuando hablamos de derecho a decidir, derecho a abortar, y como ha dicho Margarita, y había puesto su propio ejemplo, derecho a ser madre. Claro. Y más cuando, por ejemplo, a alguien se le niega la maternidad por ser lesbiana, o se le ha negado siempre. Se lo niega el Partido Popular. Bueno, se lo niegan todas No, las perdona, el Partido Popular. Porque la ley de salud sexual y reproductiva permitía eso, precisamente. Bueno, ya es puertorriqueño, no sé si es lo que en Estados Unidos. Bueno, yo quiero... bueno, y pasamos rápidamente contigo y después con Elena para cerrar, ¿vale? Lo mío es muy breve. Sí. Yo no sé si... Perdón. Cierra y después pasamos Mi condición de contigo. homosexual, no sé si algún día me quedaré embarazada o no. Lo que sí te puedo decir es que independientemente de lo que yo decidiera, es que si una mujer decide abortar, es con lo que han dicho ellas, no es nada fácil. ¿Quién soy yo para prohibírselo? Será mucho mejor. Tú eres gay y sabes que nadie te va a obligar a casarte,
pero tienes la opción de poder hacerlo. Bueno, si yo me quedo embarazada y me obligan a tener ese hijo, lo único que puede ocurrir es que lo haga de una manera ilegal o pague dinero para irme fuera. Entonces caemos en lo de siempre, ¿no? Nadie va a obligar a nadie a abortar, simplemente se quiere una ley en la que tengas unas garantías sanitarias, por lo menos. Eso es lo que quería decir. Gracias. Elena. Bien, voy a intentar ser breve. Yo cuando militaba en una asociación trans y las chicas más jóvenes que yo se enfadaban por las declaraciones de los obispos o de en fin, de cardenales o el Papa, lo que fuera, no preocuparos, no tienen ningún poder sobre vosotros. La transexualidad pertenece al ámbito de lo civil, no tienen ningún poder sobre vosotras, no tenéis que hacer, o sea, tenéis que hacer simplemente algo depreciativo, despectivo. No hacer caso, por favor. No, la mayoría de las transexuales sí estarán bautizadas, pero vamos, no suelen ir a estos eventos por razones obvias, porque su única militancia es salir indemnes de esta vida y porque en eso que se ha dado en llamar la diversidad LGTB ya se sabe que las trans han sido siempre y lo serán hasta la consumación de los tiempos el gran fábrica, porque son menos, porque la masa hace poder y las trans no pueden tener poder porque no son masa. Esto es un poquito materialista, pero así es lo que es. Y en eso tenemos una ventaja con respecto a las personas creyentes, gays o lesbianas. Y es que su doble militancia de gay, lesbiana y católica o evangelista o de lo que sea, les hace tener un poco de esquizofrenia. Dos identidades no suman dos, una y una. Puede ser que se anulen una a otra. Porque, vamos a ver, ¿qué es lo primero? ¿La espiritualidad o mis tendencias sexuales? Y la cuestión de la transexualidad no es cuestión de tendencia sexual, sino de identidad de género. En ese sentido, el problema lo tienen ustedes, las gays y las lesbianas, que no las trans. Las trans siempre lo he dicho, y yo soy una persona que reza todas las noches. Voy a crismar algunas veces, aunque también es cierto que pululan bastante elementos conservadores, como pueden, pero en fin, eso no, o sea, lo conservador y lo reaccionario y lo progresista lo tenemos todos los días en todos los sitios. Esto no es óbice para que vayas a echar una referita o no vayas a echar una referita. Las opiniones se anulan con otras opiniones. Como decía un filósofo inglés, la opinión guía al mundo como un ciego guía a otro ciego, y así estamos. Entonces, la cuestión es lo que estamos diciendo antes. Tenemos esa única ventaja. Primero, un pequeño orgullo en el sentido de que nosotros se nos nota lo que somos, y por lo menos cuando nos decidimos a dar el paso, lo decidimos a darlo con toda la ley. No salimos ni entramos de armarios. No estamos en quinto y en otro tiempo en matrimonio. Y eso lo pagamos también. No se ha dicho aquí, y ahora me viene a la mente, ayer lo decía, que el 70%, o sea, del 70% de la pobreza en el mundo va a las mujeres. ¿Cómo vamos a tener o van a tener esa especie de caramelo de las iglesias cuando es la misma políticos y la misma sociedad civil la que les niega en fin, el derecho a estar en el mundo como Dios manda, como se debe estar? Y otra cosa, la cuestión de que igual trabajo, menos salario en las mujeres. Yo trabajo en la administración, este año cumplo 60 años, tengo 37 años de antigüedad, hice un cambio en la administración, que es uno de los pocos ámbitos en España en donde, digamos que, vamos, sabes, en fin, no tienes tantos problemas. Y bueno, ahí a igual nivel, hombre y mujer tienen el mismo cobran igual.
Por lo tanto, yo simplemente no voy a decir a las mujeres de la mesa, a las que estén aquí, resistir, no, eso no se puede decir resistir, simplemente luchar, luchar y luchar. Y otra cosa, esto siempre lo digo por mí, es lo único, siempre, quizá lo tengo porque lo encontré en una frase de Miguel Servet, quemado en la hoguera, desgraciadamente, y es la frase en los dos tomos de la Enciclopedia Ginés de frases célebres, en la entradilla ser, y espero que esto sirva para todo el mundo. Dice, cada cual es como Dios lo ha hecho, pero llega a ser como Él mismo se hace. Cuidado, que nadie pretenda que esta es una frase, digamos, peculiar o vanidosa. No, pero es que es así. Dios te ha hecho, pero al final la vida y tú os hacéis. Gracias. Gracias, Elena, y gracias a ustedes. Cierro con esta idea para que se la lleven. Dios es mi esperanza, porque esta verdad diferente de todas las verdades me habita y relativiza mis proyectos, mis juicios, mis comportamientos, a veces demasiado cerrados. Y al interior del mismo abismo que vive en mí, continúo balbuceando, Dios es mi esperanza. Y este suspiro, una vez más, sustenta misteriosamente la vida, alimenta la mecha que continúa encendida después de ver tanto sufrimiento y destrucción, como si una voz mezclada en mi carne susurrase sin cesar: Dios es mi esperanza, mi esperanza. Gracias. Ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Sí, podría quedarme, pero no puedo.